sabía que ahí se movía muchísimo dinero, no sabía cuánto exactamente, pero sabía que se movía muchísimo dinero porque además pues mucha gente me pagaba a mí, o sea, cuando íbamos al juicio se debía tanto y me lo daban a mí y yo luego lo daba, y yo veía que mi salario en un día entraba en el despacho. ¿Cómo te puede costar tanto pagar algo más por mandar a una persona a las 11 de la noche a una comisaría? Otra de las cosas que recuerdo que me molestaron muchísimo, aparte de que solo tuvieras 15 días de vacaciones en todo el año, es que yo antes de entrar a este despacho ya tenía programado un viaje a República Dominicana. Y bueno, pues yo lo comenté, no sé en qué momento lo comenté con tiempo, pero pues me dijeron que me tenía que volver antes porque una semana no me podían dar. Esto eran 4 días, yo me fui a República Dominicana para 4 días, tuve que cambiar el billete de vuelta y volé sola. El viaje de República Dominicana a España, volé sola, todo el mundo se quedó allí. Iba a una boda, por cierto, me perdí la boda, me fui el día de antes. Y sí que, para más inri, diré que yo esto lo había hablado con mi compañera fue la que me dijo que no me iba a dar la semana ni de coña y que me volviera, que cambiara el vuelo y que me volviera a los 4 días. Lo más gracioso de todo fue que cuando volví, el jefe me dijo, si me lo hubieras preguntado a mí, te hubiera dicho que sí, que podías estar la semana entera. Luego, también otra de las cosas graciosas, así entre comillas, fue que yo tenía un juicio en Mojácar me fui de vacaciones con unas amigas y denunciamos a quien nos alquiló el piso porque no nos devolvió la fianza. Son estos casos que están muy entre la frontera del civil y lo penal, pero conseguí que admitieran a trámite la denuncia y allí que nos tuvimos que ir a un juicio porque no nos dieron la videoconferencia. Pedí el día, me lo dieron, muchas gracias. Y pues de estas primeras cosas que aprendes cuando eres abogado, ¿no? Nos fuimos hasta Mojácar 5 personas para que el juicio se suspendiera porque esta señora no estaba bien notificada. Y cuando volví al despacho me dijeron, era previsible, tenías que haber llamado a Mojácar antes. Y yo pensando, ¿y por qué no me lo has dicho? ¿Por qué no me lo has dicho? Es que no comprendía, ¿por qué no me lo has dicho? Sí, vale, así aprendo, ¿no? Me doy la hostia de mi vida y aprendo una cosa muy importante, pero ¿qué te costaba decírmelo? Otro de los feos que recuerdo fue el día que yo firmé la hipoteca. Yo me compré una casa y bueno, pues con este horario imposible de hacer nada personal, tenía que cuadrar una hora en el notario a la que yo pudiera faltar a mi trabajo. Cogí un notario, bueno, no, creo que no lo cogí, que fue por casualidad, que fue un notario de al lado del despacho, una notaría en Gran Vía, y cogimos la última hora, pues de 7 a 8 más o menos. Yo, bueno, pues a ver, no sé, si alguna vez vosotros, si os habéis comprado un piso, si habéis firmado en notaría la compra, estas cosas pues hacen ilusión, ese día te dan las llaves, después quieres ir a abrir tu casa porque ya es tuya, aunque ya la has visto previamente, tus llaves, tu casa, no sé, cosas normales yo creo. Bueno, pues ese día yo me fui del despacho un poquito antes y fui a la notaría, firmé en la notaría, todo muy emocionante, y después me llaman que hay un detenido y yo bueno, pues pensando, o sea, ¿cómo se puede tener tan poco compañerismo de no poder hacer ese detenido? O sea, que me fui después de salir del notario, en vez de ir a mi casa, abrir mi casa, iba a hacer una asistencia a un detenido en A Tomar por Saco, porque era un pueblo de A Tomar por Saco, a asistir a un detenido. O sea, esas cosas me molestaron mucho, pero sobre todo, ya no solo por el mal compañerismo, sino porque me estás pagando algo que realmente estas cosas no deberían estar incluidas, que si tú me mandas a una comisaría a las 11 de la noche, me encanta, estoy aprendiendo, pero
¿por qué no puedes dar un extra si además te estás llevando una pasta? Porque yo verdaderamente no entraba, yo no sabía, yo no tenía mi propio despacho, yo no hablaba con clientes. Luego esto, cuando yo me puse por mi cuenta, me costó muchísimo hablar con los clientes, tener esa sensación de hacerlo bien con el cliente, de estar dando esa sensación de profesionalidad, cobrar bien asuntos, presupuestar bien asuntos. A mí todo eso me costaba muchísimo. Pero yo verdaderamente sabía que ahí se movía muchísimo dinero. No sabía cuánto exactamente, pero sabía que se movía muchísimo dinero, porque además pues mucha gente me pagaba a mí. O sea, cuando íbamos al juicio se debía tanto y me lo daban a mí y yo luego lo daba. Y yo veía que mi salario en un día entraba en el despacho. ¿Cómo te puede costar tanto pagar algo más por mandar a una persona a las 11 de la noche a una comisaría? Otra de las cosas que también me molestaban en cuanto al trabajo, o sea, yo creo que te vuelves hasta tacaño, ¿no? Pero otra de las cosas que me molestaba era, vamos a ver, aquí bajamos de vez en cuando a tomar café, los viernes o no sé, el día que sea más tranquilo. Antes de subir al despacho a las 5 vamos a tomar café. Y tenemos la costumbre tonta de cada día pagar uno. Pero si me estás explotando, ¿por qué tengo yo que pagar esta ronda? Yo pensaba, es que me molestaba pagar esa ronda. Igual que por el cumpleaños, nos vamos a comer por el cumpleaños, claro, tienes que invitar tú. Pero ¿tú te crees que a mí me gusta gastarme no sé cuántos euros en ir a un asador cuando me estás pagando 800 euros y no me da ni para respirar? O sea, no es que no me llegue el dinero a fin de mes, porque no tengo tiempo para gastar ese dinero, porque me estás explotando. Otra de las cosas interesantes y muy graciosas que me pasaron en este despacho fue un juicio en Oviedo. No sé si el cliente debería dinero o no debería dinero. La cuestión es que supongo que debería dinero, porque no lo sé, no lo entiendo. O sea, si yo tengo un juicio en Oviedo a las 9 o 10 de la mañana, yo ahora que soy autónoma, yo cojo a ese cliente, bueno, yo lo hubiera cogido antes. O sea, cuando tú hablas con él sobre cuánto le vas a cobrar al principio, pues una de las cuestiones es, mira, tu juicio es en Oviedo, no en Madrid. Entonces, el día que sea el juicio, tienes que pagar el billete de ida, el billete de vuelta, la posible pernocta, etcétera, etcétera. Entonces, yo supongo que ese cliente debería dinero porque a mí se me mandó en lo más económico posible, que supongo que correría a cuenta del jefe, no lo sé, pero yo supongo que sería así. Se me mandó de la forma más económica posible para hacer ese juicio. Y la forma más económica posible para hacer ese juicio era que yo fuera en un autobús nocturno, a Oviedo, y una vez te bajas de ese autobús te vas al juzgado y haces el juicio. Y luego vuelta otra vez. Yo esto lo planteé, o sea, pues cosas que hablas con la familia, ¿no? Y yo recuerdo que dije, tengo un juicio en Oviedo, ¿y cómo vas? Pues voy en autobús nocturno. El por qué no sé si salió, pero la cuestión es que sí que me preguntaron, oye, ¿y por esto te pagan más? Y yo dije, sí, por supuesto que me pagan más. No me pagaron. Si eres detrás de esa pantalla, eres una de esas personas como mi padre, mi madre, mi pareja o alguna de esas personas que les dije que sí me pagaron, no me pagaron. ¿Sabéis cómo me pagaron? Me pagaron diciéndome a la vuelta, recuerdo ir en ese autobús muerta, molida a la espalda. O sea, un viaje nocturno que no duermes nada porque no duermes bien. Te despiertas y tienes que ir a un juicio y luego vuelves otras tantas horas en esos autocares que pues no son muy cómodos, no es el AVE tampoco. Y en el AVE también te acabas cansando. Yo recuerdo llegar a Madrid y recibir una llamada diciéndome, ¿por dónde vas? Y si vienes al despacho, serían como las 7 de la tarde, pero alma de cántaro, ¿cómo me vas a hacer ir al despacho 1 hora para que no me rinda nada? Y entonces me dijeron, bueno, venga, vete a casa, como, bueno, te estamos dando la vida. Es que son cosas que en ese momento me fastidiaban, pero ni supe hablarlas, ni supe comunicarlas, ni tampoco las contaba por vergüenza, porque es que es verdaderamente una vergüenza
este tipo de cosas que yo no sé si habréis vivido, pero bueno, pues supongo que sí. Que no soy la única, porque yo bueno, he estado contando muchas anécdotas por redes sociales y mucha gente me ha estado contestando. O sea, supongo que cada uno tendremos nuestras anécdotas, pero estas cosas pasan. Por otro lado, una de las cosas que me parecían fatal era que al principio, como para probarme, ¿no?, un poco, me mandaban a juicios que eran del turno de oficio de ellos, y eso está expresamente prohibido. Yo no lo sabía, yo me he enterado hace unos años, y ahora creo que está un poco más penalizado dentro del turno de oficio, aunque bueno, no sé el colegio hasta dónde realmente se mete en este asunto, porque luego también me influyó para mí meterme en el turno de oficio. Está expresamente prohibido que una persona que no está en el turno de oficio, como yo era en ese momento, vaya en sustitución a juicios o a cosas o a señalamientos o a declaraciones o a lo que sea en sustitución de esos compañeros. O sea, no se puede sustituir en el turno de oficio si no estás en el turno de oficio. Y eso es lo que hacían en este despacho. O sea, mis primeros juicios en este despacho fueron del turno de oficio. Es verdad que hice un montón de asistencias a detenidos al principio y un montón de cosas de particular, porque no daba la agenda para más. Si una persona no iba a juzgados, si la otra persona, y solo éramos dos personas realmente las que íbamos a los juzgados, pues alguien tenía que sacar el trabajo adelante. A mí a lo mejor me mandaban a lo menos importante, pero yo sacaba adelante casi todos los juicios del turno de oficio. Luego, yo tengo un vídeo sobre esto, me chocó bastante cuando yo fui a solicitar la dispensa para acceder al turno de oficio y me lo denegaron, porque la mayoría de las justificaciones que yo presentaba para acceder al turno de oficio y no hacer el curso obligatorio, o sea, en las normas del turno de oficio, ahora con el máster pues se puede entrar, me parece, pero antes tú tenías que hacer un curso que costaba una pasta, y si no querías hacer ese curso podían dispensarte del mismo si tú acreditabas experiencia. Y yo en estos 3 años ya os digo que me encantaría revisar estas agendas y deciros cuántos juicios hice, a cuántos detenidos asistí, etcétera, etcétera. Yo presenté una serie de documentación para acreditar esa experiencia profesional y a mí me dijeron que eso no valía, que esa documentación no valía, porque yo no podía hacer ese trabajo, porque yo estaba sustituyendo sin estar en el turno de oficio a un compañero en un asunto del turno de oficio. Pero la pregunta era, vale, a mí no me vale para acceder al turno de oficio, a mí esta documentación no me vale para que me dispenses de este curso, pero esta persona está cobrando, a sabiendas de que vosotros sabéis que me está explotando. O sea, ¿cómo es esto? Porque claro, tampoco lo entiendo. ¿Hasta qué punto esta precarización está, pues, de alguna manera recogida, o hacen ojos que no ven, corazón que no siente, por parte de las instituciones? Es algo que a mí me sorprendió, me fastidió, y hasta el día de hoy no sé si seguir pensando que puede pasar lo mismo, pero me pareció una situación increíble que le digas al de abajo que no puede acceder al turno de oficio con esta documentación, pero que otra persona que está explotando a esta sí pueda cobrar el turno de oficio. O sea, eso me pareció increíble. Entonces, bueno, no se me ocurre ya ninguna, seguro que se me olvidan un montón de cosas, y hay un montón de anécdotas que se me olvidan o que incluso mi cerebro ha querido borrar. Pero cuando tú meditas contigo mismo todo lo que estás pasando, cuando tú hablas contigo misma, mira, es que este trabajo me está consumiendo, no tengo casi tiempo, es muy difícil hacer planes, es que era casi peor que cuando estaba opositando. y yo lo que pensé fue, mira, yo aquí he aprendido muchísimo, de verdad, y es lo que hablaremos de ello en el siguiente episodio, sobre el síndrome de Estocolmo con las personas que te han explotado. Yo aquí he aprendido muchísimo. ¿Yo soy capaz de montármelo por mi cuenta? Esa es la pregunta que enseguida a mí se me venía a la cabeza, ¿no? Yo llevo ya trabajando unos 3 años de abogada. Yo he visto muchos juicios, he visto muchos asuntos, he visto todo.
Y realmente yo pensaba, ¿soy capaz de montarme algo por mi cuenta? Y había una parte de mí que decía, sí, lo eres capaz de seguir adelante, pero había otra que no. Y esa otra que no era consecuencia de cómo me estaban tratando allí, porque, o cómo me estaba tratando allí. Verdaderamente yo nunca me sentí que esta persona confiara en mi trabajo. O sea, siempre era desconfianza, en dónde está esto, en dónde está aquello, llamadas por teléfono, ¿dónde estás? ¿Cómo es posible que tardes tanto? Pero ¿cómo no voy a tardar tanto si me has mandado a hacer 800 cosas en un solo día? Si tengo un juicio a las 10 en Plaza de Castilla y otro a las 13 en Leganés y luego por la tarde tengo un detenido y encima los plazos y los recursos, o sea, siempre era una desconfianza, ¿no? O este juicio te ha salido mal porque te ha salido mal, o este juicio te ha salido bien pero has tenido suerte, y entonces esas cosas tampoco te hacen poder avanzar en tu mente, esa sensación de yo puedo hacerlo por mi cuenta, yo puedo ponerme por mi cuenta. Pero bueno, supongo que meditando ganó esa parte de mí que decía, tú sí puedes hacerlo, tú sí puedes hacerlo. Llegó un momento en el que empecé a tener esa idea clara, esa idea la tuve clara bastante antes de irme, esto creo que lo he contado en otros vídeos, y empecé a hacer como una estrategia de, bueno, antes de irme voy a hacer cosas, ¿no? Voy a crear mi propia página web, voy a ver cómo me lo monto, ¿no? Cómo organizo mi casa, esa casa que firmé, esa hipoteca, ese día que no me dejaron ir a abrir la puerta de mi casa. En esa habitación que me sobra voy a montar un despacho, y entonces cuando me vaya eso tiene que estar todo creado. Tiene que estar creada la página web, tiene que estar creada el despacho para que todo el mundo ya que quiera, bueno, si todo el mundo que no existía, esa cartera de clientes inexistente, pues vaya surgiendo. También os digo una cosa, aprovecharos de aquellos despachos como este en los que el jefe no va a ningún sitio. El cliente se queda con la persona que le hace el juicio y luego te dirán que robabas clientes, pero esto no es así. Si una persona va a un despacho de abogados, le atiende un abogado que tiene un nombre y después va al juicio con otro abogado y ese abogado es el que le hace el juicio, el que ve que lo ha hecho bien, en el que acaba confiando, después, ¿a quién creéis que esa persona después de 2 años, si tiene un problema, va a llamar? Pues es muy probable que hay muchos que sigan llamando a esa persona que tiene nombre, pero hay muchos otros que van a llamar a la persona que se subió al estrado con ellos, que estuvieron con ellos antes y después del juicio, y que, pues es que no es otra, es confianza en la persona que realmente ha estado ahí el día del juicio y te ha defendido. Entonces yo pues lo tuve muy claro y me acabé yendo. Ahora también os digo una cosa, como yo partía de la base de que sobre todo la persona directora del procedimiento, luego la compañera es cosa aparte, la persona directora del despacho o no confiaba en mi profesionalidad o no quería transmitir eso para evitar ciertas cosas, yo mentí. Esto también creo que os lo he contado en Instagram o en otro vídeo, no lo sé. Yo mentí. Yo dije, a ver, ¿para qué voy a decir que yo me voy a poner por mi cuenta cuando además mi compañera llevaba aquí la tira de años que yo lo que pensaba es, ¿cómo no se ha ido esta chica? ¿Se va a volver loca? Entonces mentí. Yo dije, he encontrado otro trabajo, me pagan más, guiño guiño, y me voy a otro sitio a trabajar. En mi mente no entraba la posibilidad de que esta persona o estas dos personas, porque tampoco sabía cuál iba a ser la reacción en conjunto, me echaran para abajo toda esa idea que yo ya había pensado durante tantos meses, había elaborado y que ya estaba pues en el horno, por así decirlo. Yo ya me fui de ahí con una página web hecha, con mis tarjetas hechas. Yo empecé a dar tarjetas mientras trabajaba ahí y bueno, y otras muchas cosas que yo creo que os he contado en otros vídeos, pero yo no podía permitir que me echaran por tierra esa idea. Así que el último consejo que os doy, si estáis en esta situación o en una situación parecida, porque yo creo que somos muchos y esto seguirá existiendo, es que cojáis un pendrive
y que almacenéis todo eso que habéis aprendido en esos 3 años, porque al fin y al cabo es vuestro trabajo y es lo que yo hice y es lo que os aconsejo, y que os vaya fenomenal.